Y bueno, y yo, muchas cosas se me pegaron, ¿viste? Que yo desconfiaba hasta de mí, yo mismo me desconfiaba a veces, ¿viste? Yo tenía mucho cuidado en ese sentido. El 27 de junio del 73 estaba detenida en la cárcel de Paso de los Toros, en la cárcel donde nos habían juntado a todas las mujeres del norte del Río Negro, que habíamos sido detenidas del 72 en adelante. O sea que estaba en Paso de los Toros, en la cárcel. Ese día tenía 25 años, era estudiante y vivía en el Paso de la Arena, alquilaba una pieza en una casa de familia. Y bueno, ese día estábamos pendientes de lo que pasaba en el Parlamento, de la radio. En ese momento no se tenía no había celular, no había nada para comunicarse. Y bueno, la desesperación, yo en el Paso de la Arena era la casa y yo estudiaba en la universidad. ¿Te imaginas estar sin saber qué pasaba, cómo eran las cosas? Porque la comunicación era muy difícil. Y tampoco con la huelga de los ómnibus, tampoco podías desplazarte. Bueno, no era una cosa que no se veía venir. Hacía 5 años más que estábamos en tiranía. Falsamente lo que se dice que estábamos en democracia. Es muy común en este momento decir que estábamos en democracia plena. Una de las consignas que teníamos en ese momento, algunos no, porque había distintos sectores que tenían distintas consignas, golpe por golpe, medida por medida, el pueblo se organiza contra la tiranía en oposición a dictadura, o sea, pues si bien han sido electos supuestamente democráticamente, no era una democracia. Se reprimía a los estudiantes que luchábamos en ese momento. Fue una radicalización en general debido a la crisis que se vivía. Empezó a sentirse la crisis económica fuertemente y grandes sectores que antes tenían un buen pasar, ¿no? O un pasar de clase media, empezó a desaparecer la clase media, ¿no? O sea. Y bueno, el 27 de junio del 73 estábamos trabajando. Habíamos entrado a la hora 21, nos correspondía el turno hasta las 5 de la mañana. Y bueno, y en esa medianoche los compañeros que estábamos trabajando y los compañeros que estaban en la sesión laboratorio, que tenían la posibilidad de escuchar más que nada la información a nivel nacional, nos comunicaron de que se acababa de dar un golpe de Estado en nuestro país. El 27 de junio del 73 yo estaba en Constitución, trabajaba en el establecimiento El Espinillar, en horas de la mañana. Pero trabajábamos, antes de eso tuvimos una reunión del gremio que, como se venía picando la bocha muy turbia, que si había golpe de Estado, nosotros íbamos a tomar la fuente de trabajo. Bueno, estuvimos
hasta las 12 de la noche y nos dormimos. Al otro día de mañana, cuando salimos, que salimos todos, ya iban milicos adelante porque el golpe de Estado se había hecho después de las 12 de la noche, de la medianoche. Me acuerdo que noche acostado con la radio Transistor Chico, la marcha militar, que habían tomado el poder. Y ahí salía una serie de decretos y esto. Digo, bueno, le digo a mi señora, estamos en un golpe de Estado. Será, dice, sí va, pero... Y así fue. Así que esa fecha yo estaba trabajando ya en el ingenio. El 27 de junio del 73, hacía pocas semanas que me había arreglado con mi marido. Y estábamos en un acto del 26 de marzo, que era el grupo en el que militábamos en ese entonces, que hablaba un tal Fasano, que no tiene nada que ver con el dueño el que fue dueño de la República, con el periodista, sino otro Fasano que era sindicalista, creo, no recuerdo bien. Bueno, habíamos ido ahí al Hotel Flores Palace, que quedaba sobre General Flores, casi Industria, a un acto ahí en el cine. Y ahí ya se hablaba de que había toda una movida, que estaba muy raro el ambiente, que demás, bueno. Y que se iba a salir a resistir y ya se hablaba, yo creo que ya inclusive se hablaba de la posibilidad de que el movimiento obrero se uniera en una huelga general, si llegaba a pasar algo. Nosotros después nos fuimos a tomar algo a un boliche ahí en la esquina, hasta que era la hora de que pasaba mi último ómnibus. Yo vivía en el barrio de Piedras Blancas, en Montevideo. Mi padre era un comerciante, tenía una barraca de materiales de construcción, y bueno, pasaba el 169, el último 169, instrucciones. Bueno, me tomé el ómnibus y me fui para casa, pero ya eran como las 12 y pico de la noche. Cuando llegué, mi padre siempre estaba alrededor de la barraca esperándome cuando era la hora más o menos en la que llegaban los ómnibus, y no estaba. Entonces, cuando toqué el timbre de casa para que me abriera, me abrió la puerta él y me dice: algo está pasando. Algo está pasando porque el Sodre, la emisora del Sodre, la radio emisora en aquel momento, a las 12 en punto cortaba la transmisión con el himno, tocaban el himno y pasaban el himno y cerraban. Dice, pasaron el himno, dice, y siguen transmitiendo. Dice, siguen transmitiendo. Además habían, desde el Parlamento habían transmitido un discurso de Wilson y un discurso de Michelini, creo que era el otro que me dijo, que habían sido muy como una despedida. O sea que, bueno, yo me fui a acostar ya cansada y eso, y al día siguiente, papá, que se había quedado despierto toda la noche escuchando radio y queriendo saber qué pasaba, me dice, hubo un golpe de Estado. Nos fue a despertar a mi hermana y a mí a avisarnos de que había habido un golpe de Estado, que había estado de sitio, que bueno, que había que tener cuidado, que no sé cuánto. Años. Yo con 26 fui detenida y estuve 9 años en aquel 72 famoso que se dio acá en todo el Uruguay. Y fui una de las mujeres que fui detenida con varias compañeras. Éramos alrededor de 23 compañeras que estábamos. Y bueno, y todo eso fue, ¿por qué?
bueno, fuimos presas políticas y tomamos ese compromiso. ¿El por qué? Eso es importante para explicar un compromiso con uno y un compromiso con la sociedad, un compromiso con los otros, para poder cambiar esta situación. Capaz no teníamos tanta cosa porque eso era algo que estaba como impregnado de ganas de hacer, y que como que hacías esto y enseguida lograbas el cambio. El 27 de junio del año 1973, que es cuando se produce el golpe de Estado, propiamente dicho, ya estábamos con otros compañeros y compañeras detenidas en ese momento en el penal de Paso de los Toros, porque previamente a ese golpe, que fue uno de los hechos más importantes de nuestra historia política del país, habíamos estado en ese primer intento en febrero del 72 en un galpón del puerto de Paysandú, donde estábamos prontas para ser trasladadas al penal de Paso de los Toros, y veíamos que pasaban las horas y no nos trasladaron ese día. No sabíamos por qué, hasta que después nos enteramos de que había sido un intento de golpe, que se concreta ese 27 cuando ya estábamos en ese penal, que había sido construido para los presos comunes, y después, debido a la cantidad de personas detenidas, se convirtió en un penal de presas políticas, que estuvimos allí durante varios años, hasta el año 1977. Era una cárcel relativamente chica que contaba con 2 sectores, y en ese momento no sabíamos qué pasaba, porque siempre que eran 2 celdarios que había separados por un local donde cuando llegué por primera vez ahí me llamó la atención de entrar a una cárcel donde era como entrar a una casa relativamente buena, con espejos, que después más adelante me entero que era para vigilancia, en una pieza que tenían en las paredes exteriores espejos para vigilarnos, porque esa fue una de las características de siempre tener una vigilancia permanente, primero por parte de soldados, y luego se fue creando una guardia femenina que estaba custodiándonos permanentemente. No nos enteramos en ese momento del golpe, sí por todas las actitudes que tenía ese personal de guardia, que ya había soldados mujeres, podría decir soldadas, ¿no? Porque ahora que se usa otros términos más generalizados, más concretos, mejor dicho, tenían ya determinada formación en cuanto a represión. Después nos enterábamos por los familiares, pero sí, es decir, hubo más cierres de rejas, porque estábamos en celdas de A4 o de A6, de acuerdo a la capacidad de cada una, celdas para 2, estaban 4 compañeras, en celdas de 2 llegamos a ser hasta 4 porque eran muy pequeñas, pero en las celdas más grandes llegaron a haber hasta 12 compañeras, es decir, amontonaban cuchetas. Y allí, después de pasado ese tiempo, bueno, nos enteramos porque
por los familiares que nos visitaban de cómo había sido ese golpe de Estado, ¿no? Con esas grandes resistencia de parte de los trabajadores y esa resistencia que duró 15 días, ¿no? En Argentina. Y tal vez estaría preso acá en Concordia. Y ahí, yo, mi hermano, primero el burro, mi hermano, mi padre y yo. Llegamos a la casa, alquilábamos en San Luis 2, en Concordia, y todo el que iba, todo el que iba disparando, se iba para casa. A veces éramos 20, 20, no sé cuántos. Y frente había una milica argentina. ¿Y nosotros qué íbamos a estar haciendo ahí? Y tomábamos. Pero de día trabajábamos. Bueno, yo en esa fecha estaba integrado al partido siempre a la orden del partido, ¿viste? No recuerdo bien el momento, pero yo trabajaba de noche en el diario, en Tribuna Salteña, y siempre estaba en contacto, aunque a veces no estaba en la dirección del partido. Yo trabajaba igual con la dirección del partido y en esa fecha yo trabajaba en Tribuna Salteña, fotograbador. Bueno, pero yo siempre estuve a la orden del partido, porque fuera de mis tareas en el partido no estaba en la departamental, por ejemplo, pero siempre a la orden del partido trabajaba lo que distribución del Popular, todas esas cosas. Siempre estuve activo para el partido, siempre estuve. Y bueno, durante la dictadura trabajé con unos cuantos compañeros, siempre trabajando en el partido. Les puedo decir que nos quedamos con Vázquez y la señora, que estaba en la dirección del partido Vázquez, y la señora. Y yo trabajaba en ese momento, hacía recaudaciones para el partido, y le aportaba, el dinero le aportaba a la señora de Vázquez. Hasta mi padre, que tenía 70 y pico de años, un día fue a una reunión allá arriba, calle Artigas, del frente creo que fue, ¿no? El local de partido, y lo llevaron. Estaba viejito, pero que venía poniendo boletines abajo de los zaguanes. Entonces al otro día avisaron a casa que él estaba en la quinta, que estaba preso, que estaba... Mi padre es bien viejito, entonces fue mi hermano y se lo entregaron. Bueno, y así, esos fueron las primeras. Después mi padre ya tenía mucha edad, y capaz como yo. Bueno, el 27 de junio de 1973 yo estaba acá en la ciudad de Salto. Yo tuve con libertad vigilada durante del 70 en delante, porque el movimiento sindical uruguayo, yo era dirigente sindical de la Unión de Regadores y Etajistas del Espinillar, y nos habían traído, ya nos tenían muy ya, como dice, vigilado el ejército. Entonces la CNT ahora, porque ahora es PIC-CNT, el plenario intersindical.
En aquel momento era la central única de los trabajadores. Y ya había desde 1968, cuando hubieron intentos de golpe, el movimiento sindical dio una orden a todo el movimiento sindical uruguayo para que estuviera alerta por en caso de golpe de Estado se decretaba una huelga general de todas las organizaciones sindicales para enfrentar esa dictadura. Entonces yo estaba acá en Salto, pero tuve que irme al Espinillar, a mi lugar de trabajo, porque era una huelga con ocupación de los lugares de trabajo. Entonces nos agarró allá, nosotros no teníamos las condiciones para hacer una ocupación porque trabajábamos en un territorio de más o menos unas 11.000 hectáreas que tenía CAP en esa zona del Espinillar, y trabajábamos a la intemperie, al aire libre, como quien dice. Como era en junio, estábamos en tiempo de zafra, del corte de caña de azúcar. Entonces no hubo ocupación. Los compañeros del ingenio que trabajaban adentro de eso sí pudieron ocupar el lugar. Considero que debería estar estudiando, porque yo concurría al nocturno en Montevideo, en Magisterio, y ese año terminábamos justo. Todas las clases se interrumpieron después del golpe de Estado y prácticamente se perdió el año, ¿verdad? Una aclaración, porque cuando uno le pone una fecha fija a algo, da la impresión que es como que todos los acontecimientos se desarrollaron en ese momento. Y lo que nosotros denominamos un golpe de Estado en 1973 tiene un arranque por lo menos, capaz que 10 años antes, cuando la oficialidad del ejército uruguayo empieza a concurrir a las escuelas de las Américas y se empieza a cambiar la mentalidad de los ejércitos nacionales. En este caso, fundamentalmente, el gran tema estaba tanto en Uruguay como en Chile y en alguna otra nación que eran democráticamente potentes todavía en ese momento, y la oficialidad respaldaba las formas republicanas de gobierno, o sea, con parlamento, con poder ejecutivo, poder legislativo. Ahora, el tema es que había que cambiar primero la mentalidad de los ejércitos para transformarlos en ejércitos de ocupación o de represión hacia el interior de los países, para que se pudiera aplicar ese tipo de los golpes de Estado. Porque en la época del 60, en muchos lugares del mundo, uno de los más conocidos es Nasser, Gamal Abdel Nasser, y acá cerca en Perú también hubo golpes de militares que propiciaron cambios de las estructuras del país. En el Uruguay, la traída del ejército a cambio de posiciones empieza con los cursos en las escuelas de las Américas, pero también empieza en 1968, cuando Pacheco Areco decreta la militarización de los funcionarios del Estado y la DINACOPRIN, la famosa Dirección Nacional de Precios, Contralor de Precios e Ingresos, con lo cual se congelaban teóricamente los salarios y los precios de los alimentos. Ahora, inmediatamente de la militarización de los entes, se produjo un fenómeno que fue que la oficialidad más republicana, más consecuente con la defensa de la Constitución, que es el juramento que hacen los militares al entrar en la escuela militar, y al salir fundamentalmente, ¿verdad?, con el título, con el grado, querían o enfrentarse al presidente o retirarse de la función militar. Y entonces en 1968
el general Sereñi, que era el mando de la brigada número 1 o de la región militar número 1 que comprende Montevideo y eso, presenta su renuncia y se retira del ejército, acompañado creo que con Licandro, que estaba en el Estado Mayor, y algunos otros oficiales tanto de la Marina como del ejército. Eso hizo que las fuerzas más reaccionarias, más retrógradas del ejército tuvieran más peso. Había una fuerte corriente dentro del Partido Colorado que era la impulsada por el Pacheco Areco, pero también dentro del Partido Nacional, lo que hoy es representado por Lacalle, que son los continuadores de la posición aquella de Herrera, ¿no? O sea, estaban en contra, en teoría estaban en contra de la subversión internacional. Ese era el cuento que se hacía. Ahora, ¿qué pasó con eso? Que a partir del 68 se realizan o se aplican las medidas prontas de seguridad. En un momento, el 69, si no me equivoco, pues las primeras medidas de seguridad son levantadas en el Parlamento, porque es una potestad del Parlamento, pero la vuelven a aplicar, entonces tenemos 68, 69, 70 y 71 con medidas prontas de seguridad que prácticamente se levantaron para las elecciones. En ese tiempo el combate de los trabajadores organizados fue increíble, apoyado, con la enseñanza, la FEU, la Federación Uruguaya Magisterio, la CNT era la que aglutinaba a los trabajadores. De ahí se da el quiebre de muy importantes figuras de los partidos tradicionales que se retiran, tales como Michelini, que es uno de los que se retira, Michelini y Álvaro Bayo, empiezan a retirarse de las posiciones más retrógradas del Partido Colorado. Ahora, eso después se cierra o completa con otro hecho que es fundamental. En 1972 se vota el estado de guerra interno y el levantamiento de todas las garantías individuales, lo cual se permitían los allanamientos nocturnos y una serie de elementos que están dentro de la Constitución que defienden la vida ciudadana, y eso tenía que ver, en teoría, con el combate contra la subversión, en teoría, porque en realidad el gran esquema que había atrás de eso era derrotar a la CNT, que era la única que les estaba haciendo un problema real, porque era la que reclamaba, así la CNT era la que conseguía los aumentos de sueldo, ¿no? O sea, el enfrentamiento real se daba contra la desnacionalización, y eso se daba a través de la CNT. Ahora bien, ¿qué pasó con eso? Que a partir de ese momento, y si ustedes recuerdan, por ejemplo, las dos célebres fugas de las mujeres, de la cárcel de mujeres y de los Tupamaros de la Punta Carreta, todos los detenidos por la subversión eran juzgados en la justicia civil como correspondía, porque era un delito dentro de la República. Y a partir de ese momento, cuando se le da la potestad, dentro del estado de guerra interno, se le da la potestad al ejército de detener y juzgar a los dos. Eso hace que se convierta la represión en algo impensado con respecto a la brutalidad, los famosos apremios ilegales, que es simplemente la tortura para lograr delaciones o confesiones, como ellos le dicen, pero la intención era terminar con ese grupo. En ese momento, entonces, en el 27 de junio, lo que termina esa etapa, y empieza otra etapa, que es una represión pensada mucho antes. Ya estaba, el golpe de Estado estaba pensado y programado entre el gobierno de Pacheco y los mandos militares de 1971, y eso está dicho en un libro que en 1976 las Fuerzas Armadas presentaron al pueblo uruguayo, que se llamó La subversión de las Fuerzas Armadas al pueblo oriental, que era una explicación de toda
la teórica lucha que había desarrollado las Fuerzas Armadas en defensa del país, en teoría. Yo, como decía, posiblemente estábamos estudiando, lo que uno va adquiriendo de experiencia de toda esa época es lo siguiente. Como dijo, se recuerda muchas veces, como dijo Citarrosa, no hay nada más lento que un pueblo escribiendo su historia, y es lo que está pasando de vuelta, porque ahora que volvieron las fuerzas más represivas a cosas, pero con una capa de la invisibilidad como la de Harry Potter, porque el tema es que se invisibilizaron de vuelta en las promesas de que te voy a regalar todo, te voy a dar todo, que vos no vas a necesitar hacer más nada. Y entonces, con esa promesa, armaron una coalición y muchísima gente creyó en esa coalición. Lo que va a pasar con esa coalición y la situación económica se va a empezar a ver en estos 2 o 3 próximos meses, ahora ya en este agosto-septiembre de este año 2020, y se va a agravar muchísimo, ¿no? Y la conclusión que hay que sacar con respecto a esto es que nunca los pueblos son derrotados, porque en teoría quien pierde momentáneamente es una generación, y los pueblos no son una sola generación, sino son una continuidad de generaciones, ¿no? La generación del 73, en definitiva, es la generación que vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y por eso en la época del 60 alcanzó la unidad de lucha para mejorar sus condiciones de vida. Hoy, engañado de vuelta una cantidad de gente creyendo en las promesas, como ya se había creído muchas veces, lo que va a pasar es que la próxima generación recupere y supere todas estas etapas y entremos no en una nueva normalidad, entremos en una normalidad que realmente haga ver que, por ejemplo, no tiene mucho sentido que haya 1.200 millones de autos circulando y haya 1.200 millones de pobres en el mundo. Que si uno recorre acá, por ejemplo, los locales religiosos y los locales que pudieran albergar a gente de la calle, habría cientos de lugares donde uno podría llevar a una persona a descansar. Y sin embargo, eso no se produjo nunca. Es algo extraordinario que haya que haber llegado al 2004, en realidad después del 2005, cuando se crea el Ministerio de Desarrollo Social, para ver o entender que había personas que dormían en la calle. Es lo mismo que sucedió con el Banco de Previsión Social, cuando aparecieron por miles las empleadas domésticas, que toda la vida nosotros las conocimos como las siervas o las sirvientas, y resulta que no figuraban en ningún lado. ¿Y cómo es posible que hayamos estado viendo tantos años todas esas cosas y nunca hayamos reflexionado que esa gente también pertenecía al Uruguay, ¿verdad? Entonces, en algún momento nosotros encaminaremos una normalidad que podrá llamarse nueva, si a alguno le gusta eso, donde los humanos se miren a los humanos como que yo tengo derecho, pero aquel también otro tiene derecho. Esa famosa frase que tanto repetimos porque está en la Biblia, que la dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo, debería hacerse carne en todos aquellos que transitan por un credo religioso o filosófico, viendo en otro humano a un hermano, y no viendo solamente a un prójimo y a un humano en aquel que va al grupo que él integra. A partir de ese momento, cuando nosotros empecemos a entender eso, y bueno, las situaciones del mundo cambiarán, pero mientras haya 1 millón de autos que duerman en garaje y 1 millón de personas que duerman en la calle, hay algo que no puede considerarse normal, ¿verdad? O sea, debe haber un cambio en la mentalidad de la gente común para que entienda que él está mucho más propenso a caer en esa situación que a lograr el famoso sueño de la riqueza sin tener dificultades de vida.
Íbamos juntos, nunca juntos los tres, nunca íbamos. Uno por una vereda, otro por el otro más atrás y así, ¿viste? Tratando de esquivar todo lo que lo consideramos sospechoso, ya lo agarramos por el otro lado, en fin. ¿Sabes qué? Que yo muy joven empecé a trabajar en la organización. Primero en el barrio, ¿cómo es? En la agrupación del barrio. Después pasa a ser secretario de organización departamental. Y tenía mucho sobre la escuela de Suárez, que Suárez era una eminencia en la organización, ¿no? A nivel nacional. Y bueno, y yo, muchas cosas se me pegaron, ¿viste? Que yo desconfiaba hasta de mí, yo mismo me desconfiaba a veces, ¿viste? Yo tenía mucho cuidado en ese sentido. Yo te voy a contar una anécdota. La Juventud Comunista de Montevideo todos los años venía a Salto. Tenían un camión con un estrado y traían, ¿cómo es? Artistas y hacían show artístico, sí. Además de la venta de diarios, del libro y esas cosas, traían eso. Entre ellos me acuerdo que un morochito, nunca me voy a olvidar, Plada de apellido. Y el Jorge Pasarovich. El Jorge Pasarovich también. Él era más delicadita, porque era un piticón, era, ¿no? El Jorge era terrible. Vos sabés que, bueno, habían acampado en la plaza, ahí en el redondel de la Plaza Las Cavas. Ahí habían acampado. Y nosotros estábamos en el local, teníamos el local ahí en 19 de abril. Y bueno, nosotros salíamos para afuera, veníamos justamente para ahí a ver cómo estaba el campamento, si precisaba nada, en fin. Y vos sabés que llegamos allí, empezamos a conversar con uno y con otro, y ahí estábamos. Y había 3 sentados contra un árbol así, bien afeitaditos, todos, y leyendo. Unos libros estaban, era todo, ¿cómo es? Literatura del partido, ¿no? Y yo pasé, hola compañera, hola. Y fui allá para donde estaba todo el grueso de la gente y ellos seguían, y de tardecita se levantaron. Y yo digo, que son estudiosos esto. Vos sabés que lo llamo al Jorge Masarovich y le digo, Jorge, vení. Dice, ¿qué pasa, Ron? Yo le digo, aquellos 3, ¿quién son? Dice, son militantes de la juventud. Dice, no sé, qué barrio serán. Yo le digo, vos sabés que yo desconfío de aquellos 3. ¿De qué? Dejate joder. No, yo desconfío. Yo no confío en esos 3. Bueno, yo le digo, Jorge, cuando llegas a Montevideo, habla con el negro, con alguno, el negro le decíamos a Plada, habla con alguno de ellos y que se fijen quién son esos, que investiguen. Che, Ramón, bueno, vos sabés que al poco tiempo viene la noticia, eran 3 oficiales del ejército. Nunca me voy a olvidar de eso. Oficiales, estos jovencitos que estarían en la escuela o algo, pero ya eran oficiales del ejército. Los 3 estaban metidos dentro de la Juventud Comunista. Ven, y así, mirá. Yo fui muy celoso de la seguridad del partido. Cuando venía Alimendi yo era el guardaespaldas, cuando venía Suárez yo era, cuando venía Enrique Rodríguez yo era el guardaespaldas. Cuando venía Sereni yo era el guardaespaldas de Sereni. Tengo una foto grandota así que a Sereni me tiene agarrado así el brazo. Esa. Rodríguez Camuso, todo siempre era yo el guardaespaldas de ellos. Y cuando venían compañeros así,
que no paraban en el hotel, ¿no? Iban a parar a la casa de un compañero. Y bueno, y los que pasábamos toda la noche vigilando éramos nosotros. Y bueno, ahí ya te digo, viste, la primera tarea oficial como secretaria departamental fue la de prensa. Organizar el Popular, las ventas del Popular, bueno, todo lo que era prensa, firmar los papeles, todo era yo. Después pasé a ser, al año siguiente, pasé a ser secretario de Finanzas. Bueno. El tercer año me designaron secretario de Organización. Y el cuarto año me designaron secretario político del departamental. ¿No? Y evaluaban un poco lo joven que yo era, ¿viste? Yo era jovencito, ya había hecho todo el... ¿En qué época fue eso? Pero suponete que yo ¿qué tendría yo? 32, 33 años. ¿Y en la época del...? Las medidas prontas de seguridad, etcétera. Sí, bueno, en esa época. 60s. Ahí está, por eso. Yo nací en el 38. Medidas prontas de seguridad fueron al final de los 60, 66, 68 creo. Bueno, yo nací en el 38, 40. Yo tendría, 30 y poco de años tenía yo. Ya tenía 30 y poco de años. Bien. Entonces, en esa época del golpe de Estado, ¿a qué se dedicaba? Militaba en la agrupación José Silva, que es la agrupación del Cerro. Sí. O sea, lleva el nombre de José Silva en nombre de uno de los viejos militantes del partido que había acá y era el que llevaba la batuta ahí acá en el Cerro. Y militaba ahí, bueno, era la agrupación más fuerte que había acá en el partido, ¿no? Era una bruta agrupación. Y una militancia había, mira, no te haces ni idea lo que era. Yo el otro día cuando estuve allá, que había 20 y pico, ¿viste? Había como 25 eran. Yo me acordaba de la época aquella, y la mujer era impagable, la mujer como militaba en aquella época. Militaba, las mujeres del partido militaban. Y en aquella época había un acto, teníamos que ir. Pero había compañeros que tenían 4, 5, 6 hijos y no los podías dejar, o no tenías que... Bueno, marchen con todo. Había una pegatina, una pintada, y bueno, íbamos todos. Y los gurises iban también, los chiquitos, los grandes, los más grandes. Iba toda la familia, ¿viste? Entonces era... Nunca me voy a olvidar un día que estábamos pintando los muros de la cancha nacional y había un maestro en el partido que no me acuerdo, jugó al fútbol, fue golero de Hindú y no me sale el apellido, no me sale y a veces pienso el apellido y no me puedo acordar. Tenía un autito. Y bueno, y estábamos organizando esa pintada y pegatina ahí en los muros de la cancha nacional. Dice, che, ¿y ahora en qué llevamos esto? Yo le digo, nadie tiene conducción, el que tenía conducción era el padre de Baciano, no sé si lo conociste a Baciano. Creo que no. El ciclista que tenía taller de bicicletería ahí. Bueno, puede ser, sí, bueno. Bueno, pero ya estaba veterano, ¿viste? ¿Qué? Baciano, ¿qué nos va a llevar? Dice, yo tengo el auto, dice, pero no entran los tanques. Y a uno rápido, fulano, ¿y si le sacamos los asientos atrás? Está. Bueno, le sacamos los asientos atrás y metimos los tachos ahí.
Bueno, llegamos ahí a la cancha nacional y empezamos a descargar y una gurizada había. Yo ya tenía como 4 gurises. Y empezamos a pintar ahí. Y estábamos unos con el pincel, ¿cómo es? Con el engrudo, otro haciendo letras con la pintura. Paró un camión a la esquina, bien a la entrada del portón de la cancha nacional. Bien ahí paró. Bueno, y de repente aquel griterío, y lo llama al negro Bobadilla, no sé si lo conociste al negro Bobadilla, no lo conociste. Le digo, no, negro, ¿qué pasó, Ron? Yo le digo, fíjate qué es eso. Y él agarró así contra el tejido y se fue para allá. Y al rato volvió y dice, mirá, un atentado, dice, una provocación. Porque sí, paró un camión, mirá, lleno de gente. Camión que decía, Estancia Magdalena, José Amorín. Todavía está ahí con el nombre de la estancia, todo, ¿viste? José G. Amorín creo que era. Bueno, sé que era José y Amorín, adiós. Y Amorín era. Yo digo, negro, vení negro, vení. El negro era el que andaba más cerca mío siempre. Yo digo, negro, juntá toda la gurizada. ¿Qué pasa? Juntá ahí, tenerlos todos juntos, a llevarlos más para allá. Y el auto de este compañero era aquellos que el motor tiene el motor, baja para abajo, que tapaba el motor y después hacía otra curva que era el guardabarro, era redondito y en la punta de ese guardabarro los focos. Y yo le digo al dueño del auto, le digo, yo me voy a tirar de panza acá así. Y cuando yo te diga, vos prendés la luz, vamos a ver si vemos. Ay, una oscuridad. Y me tiré de panza así entre el guardabarro, que estaba el foco, y el tapamotor, aquella que vos le bajabas y le ponías un gancho abajo. Ahí yo me tiré así mirando para allá. Yo le digo, cuando yo te diga, prendé, apuro yo, a ver, y vamos a bichar todo a ver qué vemos. Che, vos sabés que me tiré, yo le digo, está fulano, prendió la luz, y como prendió la luz, ¡pa! Se apagó la luz. Yo le digo, ¿qué pasó? Un balazo, me dice. Vos sabés que yo estaba ahí, ponele que yo estuviera acá, y la bala pasó acá. Entró acá al lado mío. Un poquito más me mata ahí, porque me iba a dar en la cabeza. Vos sabés que, no, bueno, se armó un bochinche que era, no te imaginas lo que era, aquella palo, cadena. Y nosotros los gurises. Y por allá empezamos, fulano, fíjate dónde están las gurizadas. No encontrábamos ningún gurí, pero ningún gurí encontrábamos, nos sentíamos ruido en la puta que lo paría. ¿Dónde se habrán ido? ¿A dónde habrán disparado? Bueno, pero ¿qué es lo que es, noche? Una compañera dice, no. ¿Sabe dónde los metieron a todos? En la casa del Perico Argüello. Estaba ahí a la vuelta. Agarraron toda la gurizada, aquello parecían así de niños. ¿Y quiénes habían sido? ¿De quién era el camión? De la gente de Malaquina. Tenían la guarida de ellos el 19 de abril y Amorín. Vos vas por Amorín o venís del lado de calle Uruguay, llegás a 19 de abril y doblabas así. En la esquina había un comercio, que no me acuerdo qué comercio era, y enseguida había un galpón y ahí tenían toda la guarida de ellos. Y habían salido de ahí. A los 3 o 4 días sabíamos quién era el que comandaba, era un fascista, un criminal era. Un apellido raro tenía, no me acuerdo yo el apellido del hombre que... Pero nunca dijeron nada, bueno, nosotros tampoco, ¿no? Está calladito, tranquilo.
Y bueno, por allá eran como 3 veces más que nosotros, ¿viste? ¿Qué? Nosotros nos veíamos mal. Yo me acuerdo que habían 2 compañeros que eran hermanos, los Bedoati, que a uno de ellos, a Luisito, le habían lastimado y yo iba a mirarlo y estaba lleno de sangre. Luis, le digo, ¿qué te pasa? No sé, me pegaron. Y yo me acuerdo que yo vacié un tacho que teníamos con el grupo, que se quedaba poquito, lo vacié así, se lo puse en la cabeza, ¿no? Que no se sigan pegando en la cabeza. Y salimos para el lado del cuartel. Vamos para allá, para la esquina del cuartel, que allá no. Y fuimos allá, estábamos allá, bueno, comentando, qué sé yo, llegan como 4 o 5 milicos al cuartel. Señor, que es el encargado, dice, por orden, qué sé yo, qué sé cuánto, dice, tiene que retirarse acá, es zona militar. Le dijimos, mirá, pasó esto. No, nosotros cumplimos esa orden que nos dio el superior y bueno, nos retiramos más para allá, más para el lado de Casevier. Y estábamos allí y llegan 2 autos de la policía, ahí ya eran de la quinta. Y se bajó el que venía al mando de la policía. Y, yo dije, mirá, ¿cómo es la apellido? Pinto, digo, ya me fui, yo lo conocía mucho a Pinto, ¿no? Yo era panadero, repartía pan toda esa zona y él era cliente mío. Y hablábamos, todos los días nos veíamos, ¿no? Porque yo todos los días iba a dejarle el pan. Y le digo, Pinto. Él me miró, Faún, dice, ¿qué pasó? Le digo, mirá, le pasó esto, y están todas nuestras cosas allá. Y si no la vamos a buscar, nos van a robar todo. Y me quedó mirando. Yo digo, ¿pueden acompañarnos? Dice, sí, podríamos. Dice, ¿pero ustedes hicieron denuncia? No hay denuncia hecha, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros vinimos a ver nomás. Está bien. Y bueno, perdimos todo. Nos habían cagado a mano, entonces teníamos que ir a la quinta a hacer denuncia. Mira, en junio de 1973 recién había nacido mi primer hijo y estaba en situación de posparto. Ya se veía en Argentina, donde lo tuve, se veía que había realmente una situación terrible. Nosotros, cuando yo me fui de acá, del Uruguay, de Montevideo, porque en ese entonces vivía en Montevideo, en el 1970, me fui para Argentina, pasé a adoptar, yo ya te dije, no cambiarme de apellido, pero sí a manejarme con el nombre de mi esposo, ¿no? Que en Argentina era muy común, no así ya en el Uruguay, que las esposas se manejaran, adoptaran el nombre de sus esposos. Era una persecución en la Argentina con cuerpos policiales y parapoliciales muy acendrada y que estaba en el imaginario popular ya establecida. 1973, aunque aún no había empezado la dictadura, ya estaba esa sensación de vivir en falta de libertad, en persecución, en una militancia constante. Me acuerdo que en el caso, por ese ejemplo de nosotros, que éramos un matrimonio joven y prácticamente que habíamos tenido militancia, sí, por lo menos yo acá en el Uruguay, pero no en Argentina,
ahí empezamos a conocer gente y empezamos a salir a la calle. Recuerdo haber tenido en mis manos y haber recibido después, así como yo tuve llaves de otras personas le di llaves de mi casa a otras personas que no sé ni quiénes eran, ni cuándo iban a vivir, ni cómo, porque así era como nos manejábamos. Acá creo que pasaba exactamente lo mismo. Se trataba de buscar a la gente que parecía más común, que salía con sus niñitos a la vereda, etcétera, etcétera. Se trataba de buscar a esa gente para darles esas llaves que supongo habrán salvado muchas vidas. Me tocó en ese entonces recibir a una pareja de paraguayos, que no sé ni quiénes eran, ni por qué estaban ahí, pero pasaron 3 o 4 días en mi casa, que además el frente tenía un enorme comercio y eso le hacía todavía mejor, ¿no? En el momento, lo que sí tengo bien claro es que en el momento del parto, después que fue por cesárea, me desperté del ensueño de la anestesia soñando que la policía golpeaba ferozmente en la puerta y me avisa y todos gritaban que había muerto un compañero. Estuvo bastante acá en el cuartel, había muchos. Y de acá de ahí lo llevaron para Libertad, para la cárcel. Y bueno, nosotros ya teníamos, a 2 tenía Rubén y a mis hijos, ¿no? Chiquito, y lo llevaba y lo llevaba a ver, pero iba a veces, una vez iba y llevaba a los nenes y yo no lo podía ver, yo se lo tenía que entregar a las milicas y ahí no sabía si volvían y lo tenía que esperar para que vieran al padre. Y otra vez tenía que ir, al otro mes iba yo y nos llevaba a los nenes. Les llevaba a veces algunas cosas que permitían y después lo veía así por la ventanilla, por una ventanita, por un vidrio que se hablaba ahí. Hablábamos ahí y de acá tenía que viajar, de acá a allá a la Libertad, y iba en camión a veces. Yo conocí a algunos, porque una tía que tenían camiones allá, o si no de ahí de alguna empresa ahí que me conocían algunos. Y iba en camión para allá y después conseguía camión allá en el mercado central y venía, que viniera para Salto y me venía también pero no sé no me acuerdo bien si era cada 2 meses que íbamos o 3 y bueno, y cada vez que íbamos era eso, le podía llevar tabaco picado y alguna jabón en polvo, alguna cosita así. Y bueno, eran terribles viajes en ese tiempo y lo hacía en camión porque pagar no podía, ir en ómnibus. Además que tenía que ir así. Una vez iba yo a llevarle las cosas, otra vez le llevaba a los nenes. Estábamos pegados a la noticia y juntos, porque en ese momento la familia estaba compuesta por varios uruguayos y varias uruguayas que estaban ya en la Argentina y con algunos amigos que se habían venido de Chile porque las cosas estaban muy feas para ellos, les pedían documentos, que si bien no había caído a Allende, todos los días se hablaba de eso, como efectivamente sucedió después en septiembre del 73. En julio, el 27 de junio, cuando empezó la huelga, nos mandábamos, nos hablábamos por teléfono con mis
compañeros de acá de Salto, con mis hermanos y con algunos amigos de Montevideo, y nos pasaban y me decían que leyera el poema de Federico García Lorca, que fue el que al final Castillo convocó con ese poema a las 5 de la tarde para iniciar la marcha del levantamiento de la huelga. Pero el 27 de junio fue un día muy aciago, ¿no? Porque a uno ahí comprendió que cuando perdemos, lo que perdemos es vida, ¿no? Por más que nos quieran hacer creer que una derrota no es solo una derrota es siempre muy dolorosa, sobre todo para el que ha esperado mucho. Todo esto hacía mucho tiempo que se veía venir y yo había visto y lo nombro porque ahora está en boca de todos, por ejemplo, los pequeños grupos armados que salían a golpear, y justamente ahora cuando vos viniste yo saqué un poema que, si bien porque me tocó compartir con unos años en Facultad de Humanidades, yo fui primero a Facultad de Medicina pensando que era lo mío. En el 69 ya tuve bien claro que no iba a estudiar medicina y que sí me iba a dedicar a la literatura. Y paralelamente iba a Facultad de Medicina porque el ámbito de discusión política, el ámbito de militancia me era mucho más claro, y por eso seguía yendo a algún curso. Estaba cruzando la mitad de segundo año y me inscribí en Facultad de Humanidades, que en aquel entonces quedaba en la Ciudad Vieja, cercana al puerto. Conocí a Ibero Gutiérrez, que pertenecía a la camada de militantes, un año menor que yo, creo, una cosa así, no muy más. Las mujeres siempre somos menores que los hombres, así que eso lo tengo bien claro, que yo era menor que él, aunque no lo fuera. Y era cuando lo mataron fue un golpe terrible, ¿no? Porque lo mató uno de estos escuadrones JUP, que nosotros ya habíamos vivido la entrada al Zorrilla, que habíamos ido a una reunión interestudiantil de secundaria y universidad y la FEU, y entró la JUP. Entraron muchos de la JUP, rompieron bancos, tiraron bancos, nos golpearon. De hecho, algunos fueron presos, a pesar de que si bien se estaba ocupando el Zorrilla, nosotros estábamos en total paz en ese momento en el liceo cuando entraron. A raíz de eso, de la muerte después con el tiempo que lo mataron en una emboscada, como mataron a tantos, estos escuadrones de la muerte que operaron, y no nos debemos olvidar, en toda Latinoamérica, porque no solamente los jóvenes debían cuidarse de quienes debían cuidarlos, sino que además tenían que cuidarse de gente que parecía su compañero, su compañero de clase, su compañero que se acercaba a pedirle cosas, a prestarle. También tenía que cuidarse por las dudas de eso, porque es cierto que los escuadrones seguían, que se infiltraban, y en la inocencia que siempre, de alguna manera, yo creo que los jóvenes
de alguna manera no perciben el peligro como percibimos después a medida que vamos creciendo, que nos preguntamos y de dónde salió este y por qué, sino que sentimos afinidad y nos entregamos absolutamente enteros a veces a gente que lo que quiere es justamente eso, que infiltrarse, socavarnos, acabarnos. Sí, fue, recuerdo como una época extremadamente dura, para algunos mucho más que para otros. Yo volví recién al Uruguay en el 83, cuando 83, 82, cuando ya las cosas estaban mucho más tranquilas, volví para aquí. Ya con una familia armada, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo militaba con una comunista, creo que es muy conocida, Ruth Feldman. Militábamos en Camino de Cintura, en la ruta que va a Avellaneda. Ahí teníamos un lugar de militancia. No puedo decir que fuera un lugar extraordinariamente conocido, pero tratábamos de hacer lo que podíamos. Han metido miedo que todavía persiste. Parece mentira, pero todavía sigue ese miedo. Y cuánto hay que volver como a reconstruir todo lo que se hicieron y cómo hoy te mirás y hay cosas como que por las cosas que recoges es como querer voltear todas las cosas que se han logrado, porque se han logrado muchas cosas, pero hay otras que, y bueno, y hoy tenemos que seguir caminando, ya estamos en otra etapa, pero hay gente joven que expresan que los jóvenes están desinteresados, como que no solo la preocupación fuera otra. No, yo creo que es otro tiempo y los jóvenes están. Y eso sucede, ¿sabes qué? Cuando salimos nosotros a las barriadas, ahora que se viene todo este nuevo periodo de salir, de charlar con la gente, yo veo muchísima juventud. Entonces, eso para mí es como que no todo lo que uno ha hecho ha sido, es como perdido, de ninguna manera. Para poder, por ejemplo, pintar muros y todas esas cosas, tenía que tener mucho cuidado, ¿no? Porque entonces, ¿qué hacíamos? Parejas, como que estuviéramos apretando ahí en la oscuridad. Y así veíamos movimiento, ¿no? Nos abrazábamos y quedábamos parados, y hacíamos, el otro día me acordaba, tratando de recordar esa época, unos crayones gigantes con los rollitos de papel higiénico, con glicerina y tierra de color. Entonces después lo rellenábamos, calentábamos, derretíamos, lo rellenábamos y eso formaba un crayón gigante, bien rudimentario, no nos veíamos muy de lejos, pero había que buscar una forma de expresarse, ¿no? Creamos una cooperativa de vivienda, ya lo había hecho en el mes de enero del 71, el Zunca, con el COBIZUNCA. En el 19 de abril nosotros que constituimos COBIFUE, sabíamos que estábamos respaldados por dos organizaciones muy importantes, como eran en ese caso la CNT, la FUBAN y nuestros aliados de siempre, hasta el día de hoy, como es la ONASPO y la FEU. Eso a nosotros nos trajo compromiso, porque más allá de todo lo que pasaba, cuando nosotros entramos en la cooperativa de vivienda, siguió la militancia, aún cuando se nos concedió el préstamo a la cooperativa de vivienda,
Y también, digo, asumimos responsabilidad dentro de la FUBAN, y fue tan así que en noviembre del año 1975 ya había empezado ahí sí una represión feroz en este país contra los sectores de izquierda, especialmente el Partido Socialista, el Partido Comunista y sectores importantes del conjunto de la sociedad uruguaya. No, yo tenía que presentarme al cuartel cada 15 días y todo movimiento que tuviera que hacer dentro del país tenía que avisar, y al llegar al lugar donde me dirigía, si era por ejemplo en Montevideo, tenía que ir a un cuartel a presentarme. Y después de eso, hasta el año 84, sé positivamente que me seguían, que siempre sabían dónde yo estaba, que siempre mandaban a alguien, incluso mandaron a una persona que estaba viviendo en Buenos Aires a ver si podían involucrarme de alguna manera en lo que estaba pasando después que me dieron la libertad. Y bueno, y lo que más me impactó, aparte de la situación personal, fue que cuando salgo en libertad, empiezo a preguntar por compañeros, porque yo estudiaba medicina, empiezo a preguntar por compañeros, amigos, y saber que se habían tenido que ir del país por luchar por resistir la dictadura cívico-militar, y habían desaparecido en la Argentina. Eso fue una de las cosas que más me impactó. Cuando estábamos con el Pocho Hernández, durante la dictadura, el Pocho nunca perdió el contacto con la gente de Montevideo y nos trasladaba el momento que estábamos viviendo y eso. Y bueno, en algunas oportunidades, Pocho Hernández me dio un trabajo que era para sacar a compañeros que venían de Montevideo que estaban requeridos. Y Pocho Hernández le daba mi dirección y ellos venían acá, y de acá yo los trataba de llevar hacia el puerto, y se embarcaban y se iban para Concordia, pasaban a Concordia por acá. No tengo nombres, nada, porque trabajábamos en ese momento sin nombre ni nada, no teníamos, eran compañeros nomás. Yo nunca supe quién tuve acá, ¿no? Acá en casa, ¿no? Y de acá el momento que yo veía que se podía salir, salíamos con él y lo embarcábamos en el puerto, ¿viste? Incluso yo tenía una preferencia ahí en las lanchas, que yo podía viajar como periodista, yo podía viajar afuera de lista. Ahí me favorecía mucho, porque yo iba y sacaba un boleto y nadie sabía si yo viajaba o no viajaba, ¿viste? Me conocían los lancheros, y ahí yo aprovechaba, y yo le pasaba el boleto al compañero, y el compañero viajaba para el otro lado. Pero nunca supe nombre, sin nombre trabajábamos, por seguridad. Me metieron en un calabozo. Y después a las 4 de la mañana, dice, bueno, te vas. Dice, pero te vamos a seguir. ¿Y para qué me van a seguir? Síganme todo lo que quieran. Y después agarré y digo, pero yo de acá no me voy, si no me dan los documentos. Eso me iban a dar sin documentos, sin nada, y aparezco enterrado por ahí sin documento. ¿Y quién es este? Nada. Fue muy dolorosa ese periodo para mí, para los trabajadores, para todo el pueblo.
el periodo dictatorial, y que nosotros vivimos una situación muy difícil porque fuimos torturados, fuimos hecho cualquier cosa, perdimos con nuestra gente por tiempos, como te decía, el contacto, no teníamos la posibilidad de saber nada en esa situación. Entonces yo no quiero que vuelva a suceder una cosa de esa. Entonces mi exhortación es para los jóvenes, para los no tan jóvenes, que nosotros tendremos que seguir luchando por mantener las libertades que hemos conseguido, porque esas libertades que tenemos las conseguimos porque el movimiento sindical y el movimiento popular nunca se dio por vencido. Los trabajadores siguieron luchando bajo la clandestinidad, las madres fueron a ver a sus hijos, sus parientes, todos los que estaban privados de libertad. Y el pueblo en su conjunto se movilizó. No fue regalo de nadie el haber conseguido de vuelta el volver a la libertad y a la democracia. Entonces yo creo que principalmente a los jóvenes, hay que abrir mucho los ojos, leer bastante de lo que pasó, poder reunirse y discutir el por qué pasaron estas cosas y que nosotros no queremos que pase de vuelta. Yo por lo menos no quiero que pase de vuelta. Hoy por hoy, viviendo una situación muy opresiva y muy triste, porque vemos que se han perdido y se están perdiendo, y pienso que se perderán, muchos de los derechos conquistados. Bueno, desde ya se ha perdido salario, se ha perdido aumento de jubilaciones, se ha perdido libertad de expresión, se ha perdido, cada vez más hay voces que tratan de mantener la impunidad. Se hacen cuestionamientos a hechos aberrantes como es el asesinato por la espalda a una persona que está corriendo, como es el asesinato del militante del MLNT Berreta, un muchacho que salió corriendo, esposado, y lo acribillaron por la espalda. Y hoy, después de 40 años, después que se logró hacer justicia, desde el gobierno, desde sus representantes más importantes, cuestionan este dictamen de la justicia, se cuestiona al Poder Judicial, se cuestiona a la enseñanza, se amordaza a los profesores, en fin. Y bueno, pienso que es un momento de resistencia, tengo mucha esperanza en que logremos una organización y una movilización eficaz contra estos embates de la derecha, y que podamos entre todos decirles que no es por ahí, que nosotros apostamos a la felicidad pública, y que la felicidad pública se hace con todos y con todas, y no con un grupo pequeño que viene a rapiñar el país, a hacernos pasar mal y a imponer su lógica de mercado, donde todo es ganancia, donde unos pocos se benefician de un Estado y unos muchos pasan, como siempre, mal, esperando que la torta crezca para que sea repartida. Les diría que valoren
enormemente la libertad que nos va quedando, lo poco o lo mucho. Eso hay que cuidarlo como si fuera oro, porque es horrible que te persigan o por lo que sos o por lo que pensás. Aunque nos aburramos, tenemos que repetir. No queremos dictadores, asesinos, torturadores en el gobierno. La abeja desahuciada a la orilla se acercó. Caminaba absorta con su confesión. Siempre quedan rosas aunque ganen los cerdos. Aves de carroña van, vigilan los perros. La niña del silbido, triste al sol, lo repetía. El impacto era divino, en el cielo las rupturas. Y en la tierra el poder se vendía caro. Su negocio es prohibir, devuelvan sus caras. No te acerques, sus cruces son reales. La rabia cubre más que una pared. La sangre de la tierra, el agua de sus ríos.